Hola otra vez. Vamos a hacer ahora el segundo de esta serie de dos videos eh, que pretenden bachear el camino a la programación de sistemas embebidos en C y C++. Bien, la agenda de este video es la siguiente. Vamos a comentar cuál es el método de trabajo que vamos a fomentar en la materia para la programación de sistemas embebidos. Vamos a hacer una introducción al micro que usaremos, el EPC845, sus periféricos. Eh, Presentaremos su mapa de memoria y periféricos, de modo tal de empezar a pensar cómo lo vamos a acceder, justamente qué es y cómo se accede a ese mapa, cómo accedemos a los registros y consideraciones previas que nos van a servir para lo anteriormente mencionado, relacionadas con lo que se conoce con el nombre de dualidad puntero vector y el uso de estructuras. Bueno, avancemos así no extendemos el video. Habíamos visto esta imagen en el video anterior y la idea es reforzar el hecho de que nuestro microcontrolador es capaz de eh, verificar el estado de determinadas entradas y en función de otros factores que, como pueden ser timers del propio microcontrolador, actuar en consecuencia sobre el valor que deban tener las salidas. Es decir, nuestro microcontrolador actúa perfectamente bien para un sistema como los que nosotros vamos a ver, llamados reactivos, que reaccionan frente al estado de las entradas y producen una determinada salida. En este contexto, vamos a tener que programar el funcionamiento de timers, el funcionamiento de una DC, vamos a tener que programar las patas del micro, de modo tal de que estén, sirvan para la lectura de un teclado, para la lectura de una entrada digital. Vamos a tener que programar las patas también para las salidas, por ejemplo, para colocar un display o un LCD. Y también vamos a tener que ser capaz de configurar comunicaciones serias, bueno, todas estas acciones que comenté van a ser pequeñas piezas de software que van a estar relacionadas con este hardware que nos va a permitir realizar el sistema. Ahora bien, todas esas piezas de hardware no van a estar una tras de la otra prolijitamente ordenadas, como una de esas han visto en Informática 1. Están como, actúan por, no siempre sincronizadas. Entonces, para no perder el control, para hacer que nuestro sistema siga siendo escalable, que lo podamos hacer crecer y que lo podamos mantener, es muy importante trabajar ordenadamente. Y el trabajo ordenado, que nos permita portabilidad, eficiencia de recursos, dije antes, mantener el software de una manera razonable, tenemos que trabajar en capas. ¿Cómo trabajar en capas? Sí, eh, va a haber un pedazo de software que nosotros realizaremos que está cerca del hardware, lo que comúnmente llamaremos drivers, firmware, que son aquellas cosas que aquellos pedazos de código que nos van a permitir trabajar con la comunicación serie, con el ADC, con la lectura o escritura de los pines del micro. Vamos a tener una zona de buffers intermedios, es decir, una zona de memoria, que nos va a permitir intercambiar información entre la zona de los drivers o firmware y la zona de la aplicación, que está muy asociada a lo que se conoce con el nombre de funciones primitivas, que son las funciones que tienen interacción con la aplicación y que hacen cosas muy sencillas como qué tecla se apretó o escribí esto en el display. Las funciones esas primitivas están alejadas del hardware, no saben cómo ocurre esas cosas. Ellas dejan su información o retiran su información de la zona de buffers y los que se ocupan de mover el hardware son justamente los drivers. En ese contexto, podríamos pensar en esta imagen donde a la izquierda tenemos
el diagrama de capas, arriba algunas imágenes de aplicaciones típicas de control. Abajo a la derecha vemos, bueno, una descripción de lo que podrían ser actividades vinculadas, muy vinculadas al hardware, que genéricamente vamos a denominar firmware. Ese firmware eh, va a trabajar, como recién vimos y todavía vemos allí en el diagrama de capas, con las primitivas. Primitivas son las que acceden a la aplicación. Y entre las primitivas y el firmware, bien ya dijimos, van a estar nuestra zona de memoria llamada drivers, de intercambio de información. Lo importante tener en cuenta en esta primera contacto con la política de capas que tenemos que llevar adelante es que los niveles de las distintas capas de software que vayamos haciendo son independientes uno del otro y se comunican únicamente con la capa de al lado, superior o inferior. Y lo que nunca puede ocurrir es que se pinchen las capas, porque pinchar capas implica que, que las partes del código que potencialmente podrían ser portables, que son las que están de los buffers hacia arriba, buffers primitivas, aplicación, dejan de serlo, porque como tocan algo del hardware, si yo cambio de micro, ese código que escribí ya no me sirve. Entonces, si yo quiero ser eficiente, tengo que mantenerlo separado, asumiendo que aquello que no va a ser portable son aquellos pedazos de código que estén más pegados con el hardware o la plataforma sobre la que estemos trabajando. Esta estrategia de capas va a estar asociada a nivel del main con lo que se conoce como el gran while o while infinito. Podemos ver a la derecha, arriba a la derecha, un main donde hay un while 1, que es un while infinito, donde en el medio hay tareas. Esas tareas estarán observando cosas que está pasando en el sistema, que podrían ser interrumpidas. Es decir, no es que solo hace eso. Vamos a trabajar, como antes les comenté, con sistemas reactivos. Vamos a establecer while 1, donde mientras nuestro sistema esté energizado, el main va a estar haciendo siempre lo mismo, hasta que alguien toque el timbre, una interrupción, ya veremos, y haya que atender una situación de emergencia en ese momento, se detiene el lazo, se termina al atender la interrupción, se sigue en el lazo infinito. ¿Y cuándo se termina esto? Cuando apague la fuente de alimentación. Es decir, los sistemas embebidos funcionan mientras hay alimentación. No necesitan un stop. ¿Mm? Pensemos en tantos equipos que nos rodean diariamente a nuestro alrededor. Lavar ropa, por ejemplo, que tiene procesos eh, que van cambiando, que el lavado, que el centrifugado, que el recontralavado, que cuando se terminó, se terminó. No hace otra cosa. El lavarropa no tiene un microcontrolador adentro, pero no me permite hacer otra cosa que lo que está escrito en su programa, justamente el programa de lavado. Bueno, esta es una presentación de la estrategia que vamos a llevar adelante para hacer programación en informática 2. Vamos a nuestro micro, el que vamos a usar en nuestras clases. eh, es el LPC845, es un encapsulado de 48 patas, aunque hay más grandes. Es un microcontrolador relativamente chico, pero que es muy poderoso y tiene 5 watts, por ejemplo, es decir, comunicación asincrónica, el tipo RS232, otras comunicaciones seriales como SPI, I cuadrado C. Tiene, bueno, 64K de memoria flash, 16K de RAM, 32 fuentes de interrupción, justamente lo que recién les comentaba, en el while 1 puede ser interrumpido, bueno, hay 32 fuentes de interrupción, sí, bueno, ya veremos, hablaremos de esto. Una switch matrix, que es un dispositivo interno, un periférico que nos permite sacar por casi cualquier pata, micro, casi cualquier función de nuestro
periféricos que tiene micro. O sea, las patas no están asociadas a algo específico, salvo algunas, ya veremos, pero eso nos permite mucha facilidad a la hora de hacer el impreso, por ejemplo, ¿no? Bien, timers, comparador, ADC DAC, bastante pequeño, pero poderoso el chiquitín. Bien, y todos estos potencialidades, periféricos, ¿cómo los manejamos? Ya hablamos un poquito en el video anterior y sabemos que tenemos que terminar hablando del mapa de memoria y periférico. Bueno, este mapa de memoria y periférico, que es este que estoy señalando aquí en rojo, describe, esto que estamos viendo es a nivel de bloque, las zonas del mapa de memoria y periférico, que no deja de ser una tabla indicadora de dónde están las cosas. Como pueden ver allí, hay zonas de memoria, hay zonas de periféricos que están ampliadas a la derecha. A la derecha siguen siendo bloques. Si observan las direcciones en hexadecimal, verán que no están separadas cada una de estos cuadraditos de 4 bytes, que sería una palabra de 32 bits, sino que son bloques grandes. Es como ya dijimos, por ejemplo, vamos a poner opciones del puntero láser. Aquí, aquí estamos viendo el bloque de la WART1. Es un bloque donde están los registros para configurar y trabajar la comunicación serie de la WART1 o de la WART0 abajo, bueno, todas las UART. Del bloque de I cuadrado C, el bloque de algunos timers, veo acá, el ADC, el DAC, ahí están los registros. Bárbaro. ¿Cómo hago para acceder y gestionar esos registros? Bueno, ahí está la parte en donde tenemos que empezar a ver algo muy sencillo que empieza a complicarse. Porque yo supongo que a esta altura del partido, hablar con ustedes de la diferencia entre un bit y un byte no es, es un cuentito. Pero cuando nos adentremos en el último punto de este listado, en lo que aquí se conoce, dice dualidad puntero-vector, ya las cosas no van a ser al menos tan sencillas. Bueno, empecemos por lo más fácil. Si hablamos de una declaración de una variable, unsigned char, a la que le damos un valor de ff, 0x es la manera en que representamos un valor hexadecimal. Entonces ff son todos unos. Si nosotros imaginamos la memoria como una estantería con cajoncitos de 8 bits de ancho, bueno, podemos decir que la variable c está ahí, la que está representada por todos esos unos, que esto que acabo de marcar es un bit y que todo es un byte. Bárbaro. Creo que hasta acá me deben estar diciendo, che, ¿será todo así, informática 2? La respuesta es no. Muy bien. Fíjense que si ahora declaramos además de una variable un puntero, y al puntero le asignamos la dirección, bueno, podría hacer lo mismo, haciendo pointer p, 0xf, es lo mismo que antes hicimos, pues dándole un valor a la variable. Hasta aquí tampoco, muy fácil, informática 1. Vamos a vectores. Si hacemos nuestra escalerita o nuestra estantería de la memoria, vemos que tenemos una variable de tipo C, perdón, un vector llamado C de 4 posiciones, que va de C sub 0 a C sub 3. Y como C representa la dirección de comienzo del vector, es algo que no tenemos que olvidarnos. O sea, yo hablo de C y hablo de el comienzo de un vector llamado C. Bárbaro. Sabiendo eso, como C es un valor constante, yo puedo hacer C sub 0, y estoy marcando el primero de los bytes, porque estoy hablando de un unsigned char. Si hago C sub 1, C sub 1 voy a la posición contigua, perdón, C sub 2, C sub 3, bárbaro. Aquí nada nuevo, bajo el sol. Ahora, si en lugar de
hablar de el vector C, hablo del puntero C y del vector B, y le asigno a C, que es un puntero, la dirección de B. Al revés no puede ser porque B es una constante, pues es el nombre del vector B. Pero sí lo puedo hacer de este modo. Si hago eso, bueno, podría ser pointer C más 0, o sea, pointer C, y estoy indicando el contenido de lo apuntado por C. Pero puedo hacer pointer C más 1 y hablo del contenido del apuntado por C más 1. Lo mismo con C más 2, lo mismo con C más 3. Bárbaro. Supongo que tampoco es dificultoso para ustedes. También podríamos recorrer ese vector de otro modo, porque pointer C obviamente es el contenido. Puedo incrementar el puntero, como el álgebra de puntero está asociada al tipo de datos, se va a incrementar en 1. Si hago pointer C, voy a la posición siguiente. Y si lo hago de nuevo, voy a la posición siguiente. Y si lo hago de nuevo, voy a la posición siguiente. Tengo un problema. Pierdo la dirección original que contenía C. Es decir, pierdo la dirección de comienzo. Puede o no ser importante esto. Quizás no sé, no lo sea. Bueno, vamos más rápido ahora. Si hacemos lo mismo con enteros, bueno, vemos que i sub 0, i sub 1, i sub 2, i sub 3, o sea, es lo mismo que antes hacíamos con unsigned char, pero ahora saltamos de a 4 bytes. ¿Por qué? Y porque la álgebra de punteros está asociada con el tipo de dato, y unsigned int, son 4 bytes. Bueno, dicho de ese modo, y haciendo una semejanza con lo que hicimos con unsigned char, también podría recorrer este vector i, bueno, con la lógica de punteros en lugar de la lógica de vectores, o la nomenclatura de punteros. Pointer i más 0, i más 1, i más 2, i más 3. Bien. Y del mismo modo, perdiendo la dirección de origen, podría ir incrementando mi vector y como respeta el álgebra de punteros, podría hacerlo del mismo modo. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa con las estructuras? Bueno, yo podría tener una estructura de esta índole, con un entero, un char, un flotante, le doy forma de estructura a través de la palabra clave struct, y por supuesto, struct nombre ahora es un tipo de datos, y yo podría declarar variables del tipo struct nombre. Bárbaro, vamos a declarar la variable dato. Declaro la variable dato, ya sabemos que está interiormente incluye, es una estructura que incluye un entero, un char y un flotante, y si la quisiera dibujar en la memoria, me la tengo que imaginar de este modo. ¿Eh? Está desplegada en la memoria en el orden en que fue declarada. Y como estoy hablando de una variable, la manera de acceder a los miembros está a través del operador punto. Dato punto miembro 1, miembro 2. Ok. Si quiero saber el tamaño que tiene esta estructura, tenemos que utilizar el operador sizeof. Y lo podemos hacer con el tipo de dato o con el nombre de la variable. Cualquiera de los dos me va a dar el tamaño que tiene esta estructura, que es 4, 5, 9. 9 bytes. 9 el sizeof va a dar 9. Bárbaro. Ahora vamos a involucrar un puntero, como hicimos antes. Hicimos la variable, ahora hacemos con un puntero. Tengo la misma variable que antes, un puntero, a ese puntero le asigno la dirección de la variable dato, voy a la memoria y lo voy a ver del mismo modo, nada más que ahora apuntado por P. Como ahora estoy trabajando con un puntero, ya no tengo que trabajar con el operador punto, sino con el operador flecha. ¿Eh? P que apunta a, P que apunta a. Y aquí el tamaño de la estructura, si yo quisiera saberlo, ok, pues tengo que volver a usar sizeof del tipo de dato o del contenido del puntero. No puedo hacer el sizeof del puntero porque el sizeof del puntero es 4. Bárbaro. Entonces, vamos, ahora que repasamos estructuras, de vuelta a nuestra escalerita de la memoria y vamos a declarar un vector de puntero, perdón, un vector de estructuras de 3 posiciones, de sub 0, sub 1 y sub 2, en donde las podemos imaginar del modo que lo estamos viendo en este momento. Nada nuevo bajo el sol. Si ahora además declaro un puntero para poder guardar la dirección
el comienzo del vector D, bueno, puedo hacer lo mismo que antes hice con char y con enteros, y puedo recorrer este vector con la nomenclatura de puntero. Bárbaro. También lo puedo recorrer sabiendo que voy a perder la dirección de comienzo incrementando el puntero. Bárbaro. Perfecto. Vamos a dualidad puntero-vector, que es lo más interesante de todo esto. Bien, aquí estamos viendo un vector de char de 4 posiciones, un puntero P también de char, y vemos que le asigno a P el valor de B, que es la dirección del comienzo del array, B corta. Y también vemos que usando obviamente, la nomenclatura de punteros a la izquierda, es lo mismo que trabajar, perdón, la nomenclatura de array a la izquierda, es lo mismo que trabajar con la nomenclatura de punteros a la derecha con el puntero P. Bárbaro. Y yo esto lo podría poner al revés, porque hay una dualidad del vector que ustedes ya también deben haber visto en Informática 1. O sea, como B es una constante y es una constante que apunta a memoria, B más N pointer es lo mismo que P sub N. Está la bendita dualidad. A modo de ejemplo, podemos ver que B sub 2 coincide con pointer P más 2 y, por supuesto, su inversa. Tampoco debería ser esto un problema para ustedes. Pero bueno, partiendo de esta sentencia que vemos ahí, y aplicando la propiedad conmutativa de la suma, yo podría decir que pointer P más 2 es lo mismo que pointer 2 más P, que ahí adentro está entre paréntesis. P es un valor de la memoria y 2 era el offset, pero también puedo hacer 2 y un offset de P, ¿o no? Ok, y entonces si hice eso a la derecha, ¿podría ser esto? 2 sub B. Bueno, esta es la parte que me empieza a complicar. Pero la respuesta es sí, es posible. Y se lee 2 sub B es el contenido de lo apuntado por 2 con un offset de B, como dije antes. Y B es una constante. O sea, es un número. B es una dirección de memoria donde el compilador asignó el comienzo del array B corta. Bueno, con ese criterio también puedo hacer esto, 2 sub 100. Es decir, puedo hablar de un puntero do que tiene el valor de 2 con un offset de 100. Y ahí dice convenientemente casteado. ¿Qué significa? Y sí, yo voy a decir, che, tengo un puntero 2 y lo casteo como un unsigned int, un unsigned char, un unsigned struct nombre, struct algo. Y entonces, a partir de ahí, empieza a aplicarse el álgebra de punteros, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, ya sé que están explotando la cabeza, pero bueno, reforzaremos en clase, pero tenemos que empezar a entender esto y con lo que vieron en Informática 1, están en condiciones de pensarlo y llegar en mejores condiciones a cuando abordemos este tema en clase. Entonces, ahora, en lugar de hablar de cualquier dirección, vamos a hablar de una cualquiera. Es una dirección hexa, que en este caso, en lugar de poner 0x adelante, le puse la h al final, pero bueno, es una dirección hexa, 2009C000, y como les dije antes, es una constante. Si quiero con esa dirección apuntar a char, o sea, quiero recorrer la zona de memoria a partir de esa dirección, un byte por un byte, ok, tengo que castearlo con, eh, con unsigned char pointer, es el cast, el molde que le estoy diciendo, che, este numerito considera que es un puntero a char. Y si le hago sub 0, significa que voy a mirar su contenido. No nos olvidemos que hacer 2 sub 100 es posible. Si hacer 2 sub 100 es posible, hacer 0x2009C000 sub 0 también es posible. Bárbaro. Y si hicimos esto, también puedo hacer sub 1, sub 2. Bárbaro. Qué bueno.
Entonces lo podría hacer con enteros también, por supuesto, nada más que un entero, ocupa 4 bytes, lo casteo convenientemente y puedo ir moviéndome convenientemente a través de nuestra memoria. Pero me tengo que acordar de todas las direcciones. O sea, yo tendría que estar con el manualcito de mi microcontrolador para que él me diga el registro tal está en tal dirección. Y ahí tendría que hacer, tendría que escribir, 0x tanto, sub no sé cuánto, llego al registro, capaz que tengo que cambiar un bit o dos, porque recuerden que los registros interactúan con con el hardware. Entonces yo quiero poner un 1 en la pata 25 del puerto cero. Bueno, habrá un lugar donde tengo que escribir un 1 y el micro sabe que tiene que poner un 1 allá. O tengo que escribir un 0. Ok. Entonces, ¿tengo que acordarme los numeritos? Bueno, tendrías que acordarte de los numeritos, pero vamos a facilitarnos un poquito las cosas porque podemos estar usando un truquito. O sea, numeral define es una herramienta del preprocesador que nos permite escribir cosas que luego van a ser reemplazadas antes de la compilación. Es decir, yo puedo escribir define puntero, assigning pointer, el numerito que no me quiero acordar de memoria, y yo después me refiero a puntero. Yo sé que cuando pase el compilador, como dice ese define, lo va a pisar y va a poner la constante. Pero esto es una gran ventaja, porque yo ahora puedo hacer punteros sub 0, sub 1, sub 2, y bueno, me hace mucho más feliz. Bárbaro. Y acá estamos trabajando con punteros. Y si trabajáramos con variables, que antes también hicimos esa diferencia entre variables y punteros, si trabajamos con variables, quiero imaginarme que estoy trabajando, no con variables, digamos, no quiero trabajar con punteros, quiero trabajar con un dato de 4 bytes, otro dato de 4 bytes, otro dato de 4 bytes, dato cero, dato uno, dato 2. Ahí recién dije variables y es como si trabajáramos con variables, pero en realidad estamos diciendo, che, mi registro está en la posición 2009C004 y lo voy a llamar dato 1. Ah, bárbaro. Como yo, y del mismo modo que voy a llamar dato 2 a la que está en la posición 8 o dato cero a la que está en la posición cero, yo podría hacer esto. O sea, también usando el define, yo desreferencio la dirección a la que estoy apuntando con el pointer que está en rojo, y entonces dato cero es una constante simbólica, no es una variable, por eso es que cuando recién hablaba de variable me recogí el piolín. Podría llamarlo de este modo, y de esa manera algún registro específico lo puedo llamar dato cero, dato uno, dato 2, o usando la definición que ya hicimos de puntero, podría hablar de que dato cero es puntero más cero pointer, o, como se ve más abajo, dato 1 es pointer del puntero más uno. Bárbaro. O sea que, haciendo un resumen, podemos, usando nuestra herramienta del procesador define, hablar de dato cero, dato uno, dato 2, cuando en realidad estamos hablando de una constante que supuestamente la sacamos del manual del micro, donde nos dice que hay un registro ahí. Le doy un determinado tipo de dato a modo de casteo, por si tengo que hacer álgebra de punteros, la desreferencio con el pointer y llego a lo que llamé ahí dato 0, 1, 2. O también podría hacerlo, como recién vimos, usando el define anterior puntero de un modo o de otro. Y yo sé que a esta altura del partido la cabeza se les quema. Bueno, para eso hacemos este videito, para que lo vean varias veces y de alguna manera lo vayan masticando tranquilo. Entonces, en este contexto, las siguientes instrucciones, sentencias, son perfectamente válidas. Es decir, puntero, ya vimos lo que es la definición. Este es un 2009 C triple cero. Pero si luego puntero subís igual 3, estoy poniendo un 3 en esa dirección.
Lo mismo está pasando con las otras sentencias. Pero ahora vamos a ir un poco más despacio, porque acá, aunque ustedes crean que ya se complicó, no terminé. Falta un poquito, pero no mucho. Vamos. Vamos a ver nuestro mapa de memoria y periférico. Ya habíamos visto cuál era el mapa, que tiene 4 GB de amplitud, que tiene, nuestras palabras son de 32 bits, 2 a la 32 es 4 GB, y ahí vemos, y está remarcado, la zona donde está la switch matrix, que para verlo un poquito mejor, la ampliamos ahí. Ahí vemos que la dirección donde comienza la switch matrix es la 0x4000C000. Es la parte de abajo, va hacia arriba el mapa, ¿no? Ok. A esta altura del partido, usted, si yo denomino la switch matrix como SWM, del mismo modo que antes denominaba puntero a algo, bueno, ustedes ya saben, perdón, ustedes ya saben que podría hacer un define de estas características, entonces ya tengo un puntero al comienzo del bloque. Buenísimo. ¿Cómo es el bloque? Bueno, mira, el bloque la verdad que es sencillito. Tiene 17 registros, 15 llamados PIN-ASIGN y 2 llamados PIN-ENABLE. Van del PIN-ASIGN 0 al PIN-ASIGN 14 y después el PIN-ENABLE 0 y 1. Y están continuos uno al lado del otro, contiguos, uno al lado del otro. Razón por la cual, miren qué fácil que ya puedo acceder a esa zona de memoria. Es decir, ya tengo antes habíamos puesto dato 0, dato 1, dato 2. Bueno, ahora ponemos pina sin 0, pina sin 1, pina sin 2, bla, 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 pin enable 0. Y nos apoyamos en el puntero al comienzo del bloque y lo desreferenciamos usando la lógica de la nomenclatura de array. Esto es re cómodo porque voy a tener que ir a tocar el Pinasync 3 y no tengo que pensar en dónde está, cuál es el código. Esto lo escribo una vez. Si yo voy a trabajar siempre con el LPC 845, lo escribo una vez en un punto H y me lo llevo a todos mis proyectos. De esto vamos a hacer un montón a lo largo del año, pero lo hacemos una vez y nos lo llevamos a todos lados porque ese punto H va a representar el hardware con el que estamos trabajando y nos va a facilitar la programación y no tener que gastar posiciones en nuestra cabeza para acordarnos de constantes. Bueno, bárbaro. Qué bueno. Bárbaro. Es siempre así. Vamos a ver. Vamos a otro bloque. GPIO. GPIO, General Purpose Input Output. Es decir, entradas-salidas de propósito general. Básicamente los pines. Quiero poner un 0, quiero poner un 1 en un pin. O quiero leer un pin porque tengo conectado un switch o un sensor. Eso se hace con el bloque GPIO. Ok, bárbaro. Vamos a ver un poquito más grande. GPIO arranca en la posición 0xa3040. Bárbaro. Entonces ya sé, ustedes ya lo saben, lo vimos, lo hicimos varias veces. Listo. Ya tengo mi define de GPIO. Tengo mi puntero al comienzo del bloque. Buenísimo. ¿Y cómo es el bloque? ¿Es igual de fácil que el otro, que eran todas posiciones contiguas? Wow, es más grande. ¿Serán contiguas las posiciones? Bueno, me fijo, veo que acá tengo unos registros B que terminan en 1F. Arranca en 20, está pegadito, buenísimo. 35, arranca en 36. Ah, sí, está contiguo, pero es una zona reservada esta. O sea que no es grande la zona reservada, pero yo ahí no tengo, dice reservado, ¿no? Yo no puedo escribir en un lugar o leer algo que está reservado. Bueno, ahí ya tengo un problema. Cuando termina esa zona reservada, uy, no está contiguo. De 3F pasa a 1000. Uy, ahí tengo una serie de problemitas. Todas esas zonas que están ahí señaladas, si ustedes las miran con detenimiento y se fijan en los numeritos, van a ver que son zonas discontinuas. Y entonces ya la política que habíamos hecho con la switch matrix no es usable acá, porque yo acá tendría que hacer un montón de registros. Hay algunas zonas que son muy grandes. Un K de memoria hay en algunas de esas zonas. Yo no puedo apuntar con un entero, con un puntero entero y tener un montón, 1024 enteros que estoy salteando porque no los uso, porque no sé qué son.
No, no va. Tengo que hacer otra estrategia. O sea, la estrategia que usamos con la switch matrix, esa estrategia, perdón, esa estrategia no nos sirve. Pero tal vez nos sirva tratar de atacar ese bloque de registros con una estructura. Y a ver, ¿cómo sería eso? Bueno, el bloque ya lo habíamos visto. También sabemos que los tipos de datos que nosotros vamos a usar, en lugar de hablar del Signet Char, y vamos a hablar fundamentalmente con Wint 8-T, Wint 16-T, Wint 32-T. Ok. Y si yo utilizo la técnica de estructuras que ya estuvimos repasando, podría representar este bloque de la manera que vemos a la izquierda. Fíjense ustedes que ya estoy nombrando las distintas variables de mi estructura, del mismo modo que están nombrados los registros en el bloque. Y también ubico en mi estructura los espacios reservados, ¿ven? 4032 bytes, 3840 bytes. Ustedes dirán, ¿y por qué el fabricante generó un espacio en el mapa de memoria y periférico con estos baches? Esas son cosas que nosotros tenemos que usar lo que el fabricante nos da. Muy probablemente este es un core que lo van usando en otros dispositivos más grandes y lo que en este dispositivo está reservado, en otros está usado para otros registros o para otras prestaciones. No lo sabemos. En principio, sabemos que el fabricante nos dice cómo está este mapa, que lo tenemos que usar de esta manera y nosotros podríamos atacarlo usando una estructura, como estamos viendo, que nos permite, eh, como recién les dije, sortear los espacios reservados. Al ya tener una estructura con un tipo de dato nuevo, GPIO type, ya voy a poder trabajar con el álgebra de punteros del GPIO type y voy a poder acceder a sus miembros si tengo un puntero con GPIO type que apunta a dir, GPIO type que apunta a set. Pero vamos a dar una vueltita de tuerca más. Fíjense que esta estructura en realidad cambia y aparecen nombrecitos adicionales. Y doble guión bajo IO, doble guión bajo O. ¿Qué son? Son defines. ¿Qué dicen esos defines? Volatile const, volatile, volatile. O sea, está indicando la aparición de una nueva palabra clave llamada volatile que tiene que como estamos trabajando con estructuras de datos o datos que van a trabajar con hardware, es decir, que van a ser accedidos por el hardware. O sea, yo digo, acá hay registros de GPIO. Si yo afuera, conectado a una pata, tengo un switch y alguien lo presiona, yo tenía un 1 y al presionarlo aparece un 0. El registro, esa zona de memoria, apareció un 0, o sea, el exterior accedió y yo lo voy a poder leer. O sea, son zonas de memoria y periféricos de las que se acceden desde el exterior y que si yo escribo ahí también va al exterior. O sea, es una comunicación bidireccional. ¿Y por qué entonces es importante agregar volátiles? Que diga doble guión bajo IO, doble guión bajo O, es para indicar que se trata de un registro que es de solo salida, que un registro que es de entrada-salida. Pero lo importante allí es que se trata de un registro que es volátil. ¿Qué es eso de volátil? Bueno, vamos a ir rápido. Imaginemos que tenemos una función, un programa que tiene un for, como vemos allí, que va hasta el límite y que ejecuta la función. Y ese límite es una variable global que tiene el valor de 750. Si esa variable, si esa variable tuviera que ser accedida desde el exterior por una comunicación seria, por lo que sea,
O sea, porque estamos trabajando con sistemas embebidos, nos conectamos con el mundo exterior. Eh, Podría ocurrir, así como están dadas las cosas, que si yo no le aviso al compilador que tiene que forzar la escritura de esa variable en el mapa de memoria, por cuestiones de optimización del compilador, podría llegar a ponerla en un registro del microcontrolador, de la CPU. ¿Por qué haría esto el compilador? Porque el compilador analiza este programa que tengo acá y dice, tengo que acceder un montón de veces a este for y tengo que compararme con la variable límite, que es una variable que me declararon global y que ya tiene un valor. Y voy, para optimizar este código, en lugar de entrar, ir a memoria, volver, ir a memoria, volver, pongo esta variable que solo se usa para esto en un registro del micro, y entonces lo hago todo dentro del micro. Y entonces voy a ser mucho más eficiente. Claro, si el compilador decide tomar esas decisiones, valga la redundancia, yo que quiero acceder desde el exterior a esta variable y en una de esas cambiar su valor y ponerla de prepo en cero porque quiero salir del bloque, sonaré, porque no voy a poder acceder a la variable porque está dentro de la CPU y adentro de la CPU desde afuera no voy a poder acceder. Entonces, si yo quiero decirle al compilador, che, esto es para laburar con el mundo exterior, así que asegúrame que esté en el mapa de memoria y periférico, le tengo que agregar adelante la palabra clave volátil. Entonces, ¿cuándo es un problema? Bueno, cuando la variable puede cambiar de valor fuera de la secuencia principal del programa, por ejemplo, por interrupciones, tema que obviamente no vimos, pero que ya les conté, yo estoy adentro del while 1 y de pronto me tocan el timbre, tengo que atender una emergencia, bueno, después sigo con mi while 1. ¿Cómo lo soluciono? Usando volátil. Perfecto, estamos llegando al final de este video. Entonces, si volvemos a lo que recién habíamos llegado, es decir, mi nuevo tipo de datos GPIO type, que tiene la correspondiente calificación de volátil en los registros, bárbaro. Yo había definido al comienzo aquí mi puntero GPIO, unsigned in pointer, al comienzo del bloque, sabiendo que usamos esto typedef. Bueno, yo esto lo podría transformar de este modo. Pero esto ya lo hicimos, como antes vimos, con SWM, es decir, con la switch matrix, y aquí no funciona porque tenemos espacios salteados. Por eso hicimos la estructura. Por eso hicimos este tipo de datos. Por eso ahora el puntero es de esa estructura. Y hacer el puntero de ese tipo, entonces ahora yo puedo trabajar de este modo. GPIO que apunta a set, GPIO que apunta a clear. Dice subpuerto porque, bueno, obviamente set tiene dos registros, clear tiene dos registros. Los registros B, que son puerto pin, porque es una matriz en realidad, o 2 de 32. Bueno, esto, como verán, nos facilita enormemente el acceso al mapa de memoria y periférico. En clase, obviamente, arrancaremos de la última parte de este videito, pero ustedes ya con esto tienen un avance importantísimo. Hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.